A ver, imaginemos por un momento a la víctima del peor crimen posible. Alguien que está sometido a una situación de explotación donde no tiene absolutamente ninguna escapatoria física, ni legal, ni emocional. Ujú. Si nos preguntamos qué siente esa persona por dentro, pues nuestro instinto nos lleva a pensar rápidamente en terror, o en un dolor inabarcable, o, yo qué sé, en una rabia profunda hacia su agresor. Claro, es lo lógico, lo que cualquiera pensaría. Pues resulta que la estadística, la realidad clínica y la psicología nos dicen que el sentimiento que devora a esa víctima, antes que ningún otro, el que la paraliza por completo, es la culpa. Y es durísimo de asimilar. Totalmente. Y por eso, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva exploración a fondo. Hoy vamos a desgranar unas notas basadas en un texto de Hernando Bernal que se llama El sufrimiento del niño explotado sexualmente. Y es un material, profundamente revelador, pero francamente bastante contraintuitivo. Sí, la verdad es que la misión de este análisis de hoy nos va a exigir que, bueno, que dejemos nuestras suposiciones más básicas en la puerta. Porque no vamos a centrarnos en los detalles policiales o legales de la explotación. Ni en lo escabroso del tema, claro. Exacto. El objetivo es adentrarnos de lleno en el mundo interno del menor. Queremos entender cómo funciona la mecánica de la psique humana cuando se enfrenta a un trauma de esta magnitud. Ujú. Y sobre todo comprender cómo las instituciones deberían abordar este inmenso sufrimiento. Porque, como veremos, las respuestas habituales que solemos dar los adultos hacen bastante más daño que bien. Ya, es que vamos a analizar esto a fondo porque el tono de lo que tenemos sobre la mesa exige muchísima empatía, pero también exige que estemos dispuestos a que nos rompan los esquemas. Sin duda. Porque Hernando Bernal plantea un choque frontal, pero frontal, contra lo que nuestro sentido común o nuestro instinto protector nos dicta. El texto expone que la víctima, el menor explotado sexualmente, suele sentir una culpa inmensa por el crimen que un adulto ha cometido contra él. Es una barbaridad si lo piensas fríamente. Es que te deja sin palabras. Y esto nos lleva a lo que el autor define como una paradoja de la psicología de la conciencia moral. Pues, a ver, pensemos en la mecánica de esa paradoja. Digamos que la lógica judicial y la moral establecen que la culpa debe recaer de forma exclusiva sobre quien comete el acto atroz. El que hace el daño es el culpable de toda la vida. Eso es. Sin embargo, Bernal señala que en el mundo interno, en la mente, la culpa recae muchísimo más sobre la víctima que sobre el victimario. Es estadísticamente más probable y, bueno, psicológicamente más rápido, que el niño abusado sienta una culpa asfixiante mucho antes de que el proxeneta o el agresor llegue a sentir una sola gota de remordimiento. ¡Qué barbaridad! Claro, porque la conciencia moral del agresor suele estar anestesiada o incluso justificada por él mismo, mientras que la de la víctima está, pues, hiperactivada, castigándose por lo que otro cuerpo le está haciendo al suyo. Es alucinante intentar procesar eso. O sea, el sujeto se sienta culpable por lo que otro hace con él. A mí, eh, leyendo el material, me venía a la mente la imagen de un espejo psicológico distorsionado, ¿verdad? Ujú, me gusta esa imagen. Porque la acción maliciosa viene de un adulto desde fuera y choca contra el niño. Pero el espejo no refleja un monstruo externo atacando. La imagen que le devuelve ese espejo a la mente del niño es una mancha propia. Exacto, una mancha. El niño se mira y ve la maldad del otro como si fuera, digamos, un defecto innato de sí mismo. Claro, y ese espejo distorsionado es, en el fondo, el resultado de un mecanismo de supervivencia que colapsa por completo. El texto hace mucho hincapié en la necesidad imperiosa que tienen los psicoanalistas de abrir un espacio para escuchar ese reflejo distorsionado. Ujú. Porque si lo ignoramos, estamos ignorando el núcleo del trauma. El objetivo fundamental del psicoanálisis aquí, según nos dice Bernal, es permitir al niño confrontarse con su verdad. Ya, claro. Pero a mí aquí me surge una duda. Porque confrontarse con su verdad suena a que el niño tiene que admitir algo terrible. Quiero decir, ¿cuál es esa verdad en un contexto donde él es claramente la víctima absoluta? A ver, es que la verdad en el psicoanálisis no se refiere a los hechos policiales. Se refiere a su verdad subjetiva, a cómo él ha codificado esa experiencia. Vale. Significa darle la oportunidad de asumir, de subjetivar y de simbolizar su sufrimiento. Piensa que cuando un trauma no tiene palabras, es como un fantasma en la mente. Que está por todas partes. Sustantivo, un verbo, para describir lo que siente,
lo que haces es confinar ese terror a los límites del lenguaje. Lo sacas de esa niebla invisible. Eso es. Lo sacas del subconsciente, lo pones sobre la mesa y la culpa se convierte en algo que se puede observar y, eventualmente, desmontar. Pero claro, si el entorno no reconoce que el niño siente que esa mancha es suya, pues es imposible dar el primer paso clínico. Ya. Pero claro, aquí es donde la cabeza a mí, personalmente, me hace cortocircuito, porque sabemos que fueron coaccionados. Sabemos que no tenían elección. Físicamente, legalmente, no hay debate. Ninguno. Entonces, ¿qué mecanismo se activa en el cerebro de un menor para que, sin tener opciones reales, llegue a la conclusión de que es responsable? Y aquí es donde el texto introduce ese concepto que hiela un poco la sangre, que la culpa se define como la enfermedad de la responsabilidad. Ujú. Es que el concepto de la enfermedad de la responsabilidad nos obliga a mirar cómo la mente humana busca anclajes en medio del caos absoluto. Ujú. Sentirse culpable es, digamos en su esencia más cruda, una forma retorcida de sentirse responsable. Bernal menciona que si un niño forzado a la prostitución llega a pedir ayuda o pide ser escuchado, es precisamente porque la culpa lo está devorando por dentro. Claro, la culpa es el síntoma. Exacto. Es el síntoma clínico de que ha asumido una responsabilidad sobre su propia destrucción. De hecho, el texto cita el trabajo de Gallo del 99, que para mí es la llave maestra para abrir este compartimento de la mente. Sí, tengo esa cita marcada en rojo en mis notas. Dice que el sentimiento de culpa que experimenta el menor no se relaciona con los hechos de la realidad, sino con una realidad psicológica particular. Y esa es, justo ahí, esa es la frontera que debemos cruzar para entender esto. Porque, a ver, los hechos de la realidad son indiscutibles. Hay coacción, hay violencia, hay secuestro. Son los hechos que le importan a un juez. Los hechos objetivos. Eso es. Pero la realidad psicológica funciona con otro motor completamente distinto. Es el ecosistema interno que la mente del niño ha tenido que construir a toda prisa, para intentar dar sentido a lo insensato. Qué duro. La culpa no necesita basarse en hechos reales para existir, solo necesita basarse en la narrativa que ese cerebro ha tejido para sobrevivir a una dominación extrema. Fíjate que me viene a la mente una analogía para intentar, entender ese motor de la realidad psicológica. Imaginemos a alguien que va de pasajero en un coche y de repente es secuestrado por un conductor suicida que va a estrellar el vehículo de frente. Vale. El pasajero no tiene el control de los pedales, ni tiene escapatoria. Pero en el último segundo, presa del pánico absoluto a esa indefensión, el pasajero alarga la mano, agarra el volante y lo gira 1 milímetro. Un mínimo movimiento. Exacto, se van a estrellar igual. Pero al agarrar el volante, la mente del pasajero se engaña pensando, yo participé en esto, yo tuve algo de agencia. O sea, ¿es la culpa una forma desesperada de no sentirse como un simple objeto inerte? Totalmente. Esa analogía ilustra perfectamente el mecanismo que hay debajo. La mente humana aborrece el vacío de la impotencia absoluta. Es que tiene que ser aniquilador. Lo es. Ser un objeto pasivo a merced de un depredador destruye el psiquismo. Por eso, asumir la culpa es una manera trágica y dolorosa de decir, bueno, yo tuve algo que ver, por lo tanto yo existo como sujeto. No soy solo un trozo de carne. Es una falsa sensación de control. Exacto. Es una agencia falsa, pero es preferible a la nada absoluta. Y Bernal expande esto hacia un terreno aún más oscuro, fíjate. Señala que la culpa acompaña a quien se siente responsable no solo por lo que hace, sino por lo que piensa y por lo que desea. Vale, necesitamos hacer una pausa obligatoria aquí, porque esto añade a una capa de crueldad que es tremenda. ¿Cómo podemos procesar el hecho de que una víctima, atrapada en una red de trata o de abuso, pueda llegar a sentir culpa por sus propios pensamientos o deseos? Es complejo, sí. Porque yo entiendo la culpa por una acción, no sé, por no haber corrido más rápido, por ejemplo, pero por pensamientos. A ver, es que el asedio psicológico prolongado altera la biología y altera la mente. Bajo coacción extrema, el cuerpo humano sigue siendo un organismo biológico que reacciona a estímulos y a veces lo hace de formas muy contradictorias, simplemente por supervivencia o por pura fisiología. Ya. Puede que un niño reciba comida, refugio o, no sé, un momento de ausencia de dolor por parte de su explotador, y su cerebro, que está hambriento de seguridad, registre un microsegundo de alivio o incluso de apego. Ostras. O puede que el cuerpo reaccione físicamente a ciertos estímulos, traicionando por completo la voluntad consciente de la persona.
Claro, luego la mente, desde su consciencia moral, se da la vuelta, observa ese segundo de alivio o esa reacción física y se condena a sí misma a cadena perpetua. Tal cual. El niño no distingue que es el entorno tóxico y la biología de la supervivencia los que están generando esas sensaciones. Él experimenta un pensamiento confuso, siente que ha nacido de su interior y la trampa se cierra. Se juzga de una forma implacable. Severamente. Por eso Bernal es tan categórico al afirmar que solo quien se siente responsable experimenta la culpa, y esa culpa es completamente ciega a la realidad judicial. Al juez no le importan los pensamientos del niño para meter en la cárcel al adulto. Claro, al juez le dan igual. Y entendemos esa enorme falla tectónica que hay entre lo que pasó en el mundo real y lo que el niño cree que pasó en su mundo psicológico, pues tenemos que hablar de qué hacer al respecto. Aquí viene la parte más polémica, sí. Porque si quien nos está escuchando tiene algo de instinto protector o de empatía humana básica, lo que Bernal propone ahora tiene que sonarle a herejía clínica pura y dura. Es que las instituciones y los profesionales suelen chocar violentamente contra esta parte del texto. Bernal detalla cómo intervenir frente a este niño que llega aplastado por la culpa, y lo hace formulando 3 negaciones clínicas innegociables. 3 cosas que no se deben hacer jamás. Las 3 negaciones de Bernal. Primera, no hay que excusarlo. Segunda, no hay que desculpabilizarlo. Y tercera, tampoco hay que hacerlo sentir más culpable de lo que ya está. Eso es. A ver, yo tengo que hacer de abogada del diablo aquí, porque esto va contra todo lo que nos hace humanos. O sea, si yo veo a un niño llorando, destrozado por un abuso del que obviamente es la víctima, mi cerebro me grita que corra, lo abrace y le diga, oye, mírame, no es tu culpa. Es lo más normal del mundo. Tú no hiciste nada malo, eres una víctima. Es lo que te sale del alma, es intentar poner un torniquete en la herida. Entonces, ¿por qué el autor nos prohíbe explícitamente tener la reacción más natural del mundo? Pues porque el torniquete es una gran imagen, pero en psicología, poner un torniquete emocional sin limpiar la herida primero te garantiza una infección mortal. ¡Wow! La reacción de desculpabilizar rápidamente nace del deseo sincero y a la vez intolerante que tiene el adulto de aliviar el dolor de forma inmediata. No soportamos verles sufrir. Claro, queremos apagar el fuego ya. Pero si analizamos esa reacción a través de la lente de la realidad psicológica que acabamos de explicar, decirle no es tu culpa en el primer minuto es un error clínico catastrófico. Al desculpabilizarlo de forma automática, sin escuchar sus motivos, lo que estamos haciendo es invalidar su realidad. O sea que básicamente le estamos diciendo que no sabe ni lo que siente, que está equivocado sobre su propio sufrimiento. Imagina la escena en la clínica. El niño llega sintiendo que es un monstruo porque un día, para que no le pegaran, le sonrió a su captor. Esa es su verdad atormentada en ese momento. Uf, qué duro. Si el adulto le dice, no pasa nada, no es tu culpa, te obligaron, el adulto no está respondiendo a la sonrisa del niño, está respondiendo a la estadística judicial. Ya, claro. Entonces el niño aprende instantáneamente una lección letal. Piensa, este adulto no puede soportar mi oscuridad. No puedo contarle por qué me siento realmente sucio, porque me va a tapar la boca con excusas legales. Te pone los pelos de punta. Porque excusarlo prematuramente al final le roba la agencia sobre su propia narrativa. Se le cierra la puerta en las narices a que pueda explorar su enfermedad de la responsabilidad. Eso es. O sea que nuestro intento desesperado de rescatarlos del pozo, en realidad los deja atrapados abajo, solos, con un sentimiento que ahora además tienen que esconder. Porque los adultos buenos han decretado que es incorrecto sentirlo. Es perverso, sí. Es una doble invalidación. Han sido silenciados por el agresor en la realidad física y ahora son silenciados por el rescatador en la realidad psicológica. Esa es la tragedia de las buenas intenciones cuando no hay formación clínica detrás. Y por eso la tercera negación es igual de importante. No se trata de confirmar su culpa. Ojo, no hay que decirle, sí, tienes razón, eres culpable. No, por supuesto que no. Se trata de algo mucho más difícil para el profesional, que es tolerar la profunda incomodidad de sentarse frente al dolor de un niño y sostener esa culpa sin intentar borrarla con una goma mágica. Borrar la culpa por decreto es destruir el único puente que tenemos para acceder a la verdad de su trauma. Vale, entonces, si mi instinto protector de decir no es tu culpa está equivocado y no podemos usar la goma de borrar mágica, tenemos que hablar de cuál es la herramienta correcta. ¿Qué propone el autor que las instituciones y los profesionales sí deben hacer? Y aquí el texto introduce lo que él llama el dispositivo de palabra. El dispositivo de palabra es el motor de rescate real que Bernal exige. Argumenta que la verdadera tarea de las instituciones que acogen y protegen a estos menores no se termina cuando les dan una cama segura y comida.
Eso digamos que detiene la hemorragia física. Exacto. Pero la intervención fundamental requiere habilitar un espacio clínico estructurado, un dispositivo diseñado específicamente para hablar y para ser escuchado sin el juicio de esa absolución rápida que decíamos. Como un quirófano de palabras, ¿no? Donde la culpa no sea un material prohibido. Me encanta esa definición. El andamiaje del dispositivo de palabra sirve para que el niño pueda tramitar la culpa. Físicamente, el acto de hablar obliga al cerebro a estructurar el caos. Ujú. Al pedirle al menor que formule en voz alta, en sus propios términos, de qué se siente culpable exactamente, le estamos devolviendo el control. Se siente culpable por no haber gritado, por haber sentido algo fisiológico que no entendía, por haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Ya. Solo cuando el niño traza los bordes exactos de su culpa mediante la palabra, puede empezar a darse cuenta por sí mismo de que esa culpa no le pertenece realmente. Entiendo. Fíjate que esto me sugiere un proceso de digestión. Imaginemos que el trauma extremo es un material inmensamente tóxico, como cristales rotos, que el niño ha sido forzado a tragar. Vale. El instinto adulto de desculpabilizar rápido es como intentar convencer al niño de que no ha tragado nada, o decirle, tranquilo, no eran tus cristales, pero el estómago del niño sigue sangrando por dentro. Totalmente. El dispositivo de palabra, en cambio, es proporcionarle las enzimas necesarias para que su propio sistema empiece a rodear ese material, a descomponerlo y a procesarlo. No ignora el tóxico, sino que ayuda a digerirlo. Es que el proceso de digestión ilustra de forma muy gráfica el trabajo psicoanalítico. Porque, ¿cuál es la meta de esa digestión? Bernal lo define de una manera bellísima y a la vez muy técnica. Dice que el objetivo de este dispositivo es ayudar al niño a hacer pasar lo traumático de su historia, como explotado, a su historia personal y subjetiva. Uf, esa transición me parece el concepto más esperanzador de todo el texto. Pasar de lo traumático a la historia personal. ¿Cómo ocurre esa transformación mecánica en la mente de una persona a través de la palabra? Pues a ver, lo traumático se caracteriza por estar fuera del tiempo. Es un fragmento de memoria sensorial, de terror y de culpa que no está archivado en el pasado, sino que asalta al niño constantemente en el presente. Como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Exactamente. Entonces, al introducir el lenguaje a través del dispositivo de palabra, al ponerle narrativa a esa culpa insoportable, el evento se va hilando. La mente lo convierte en un recuerdo. Ya. Deja de ser un monstruo atemporal y se convierte en un capítulo. Uno horriblemente doloroso, sí, por supuesto, pero un capítulo de una vida que continúa. Es algo que le pasó, no algo que él es. Y aquí es donde Bernal lanza una advertencia final dirigida directamente al sistema. La bofetada de realidad a las instituciones de protección. Tremenda. El texto denuncia que este espacio clínico, la habilitación imperiosa de la palabra para tramitar la culpa, es algo que las instituciones olvidan o relegan con demasiada frecuencia. Claro, por las prisas. Por las prisas. En el afán administrativo de proteger físicamente, de abrir el expediente judicial para meter al agresor en la cárcel, o de reeducar al menor rápido para que vuelva al colegio, la digestión psicológica queda abandonada. ¡Qué desastre! Se rescata el cuerpo de las redes de explotación, pero se deja a la mente atrapada en las redes de la culpa, simplemente porque las instituciones no tienen el tiempo o a veces la disposición para escuchar lo inescuchable sin intentar arreglarlo con frases hechas. Es una crítica feroz, la verdad, pero absolutamente vital. Nos obliga a mirar debajo de la alfombra del rescate institucional. Bueno, ha sido una inmersión tremendamente intensa. Hemos viajado desde la paradoja inicial, descubriendo cómo la víctima absorbe la carga moral del crimen para no sentirse un mero objeto. Hemos navegado por la brecha entre los hechos judiciales y la realidad psicológica, donde la mente condena al individuo por sus propias estrategias de supervivencia. Y, sobre todo, hemos desmontado nuestro propio instinto protector. Ha sido clave. Comprendiendo por qué decir rápidamente no es tu culpa es, en realidad, taparle la boca al sufrimiento, y por qué el dispositivo de palabra es el único camino real para que el menor integre el horror en su historia de vida. Y todo esto nos deja frente a un espejo que ya no solo refleja a la víctima, sino que nos refleja a nosotros como sociedad y a cómo nos enfrentamos al dolor ajeno. A partir del texto de Bernal, creo que surge una reflexión ineludible. A ver. Si ese instinto casi automático que tenemos de absolver rápidamente a las víctimas nace, en realidad, de nuestra propia incapacidad para tolerar la incomodidad de su dolor profundo, cabe preguntarse hasta qué punto nuestras ganas de ayudar silenciando su culpa están, de hecho, obstaculizando su verdadera recuperación psicológica. Uf.
Es una pregunta incómoda, durísima, pero absolutamente necesaria si de verdad queremos entender la sanación y no solo calmar nuestra propia angustia frente al horror. Dejamos esta reflexión en el aire para quienes nos escuchan. Apreciamos enormemente que hayáis invertido vuestro tiempo en acompañarnos en esta exploración a fondo. La realidad rara vez cabe en diagnósticos limpios y requiere valor mirar la complejidad de frente. Hasta la próxima.